El mundo entero se mueve a una velocidad diferente, esto es innegable y el fútbol no se escapa de esto. Últimamente se han venido presentando opiniones y propuestas para cambiar ciertas reglas del fútbol. Vamos a analizar algunas de estas nuevas reglas propuestas y qué tan significativa sería su aplicación en el fútbol actual, aquí en Gol Fantasma. En 1867 se escribieron las reglas del fútbol. Luego, por el año de 1932, se volvieron a reescribir estas normas. Y otro antecedente de querer cambiar las normas establecidas en un inicio para el fútbol fue en los años 90, luego del Mundial de Italia 90 justamente, en donde la FIFA, preocupada por lo que había pasado en ese Mundial, en 33 de los 52 partidos del Mundial no se marcaron más de 2 goles. Fue cuando la FIFA intentó modificar masivamente algunas de las reglas que se conocían hasta aquel entonces, y para esto creó un departamento que se encargue de realizar estas nuevas normas o estas modificaciones para el fútbol moderno de aquella época. Se dieron algunas innovaciones, otras quedaron solo en experimento, algunas de ellas fueron aceptadas y otras no, pero de eso ya han pasado prácticamente 35 años, y está claro que el fútbol avanza a pasos acelerados como todo el mundo moderno en general. Claro que el fútbol ha cambiado la manera de jugar de los futbolistas, la manera de dirigir de los directores técnicos, nuevas tácticas, nuevos sistemas. De igual manera, el negocio del fútbol, que está a cargo de las dirigencias, las empresas, los anunciantes, patrocinadores, buscan que el espectáculo cada vez sea más atractivo, que eviten ese desgano que mucha gente tiene ya en estas generaciones de ver el fútbol como se lo veía antes. Está claro que ahora es diferente, porque también ha cambiado esa forma de ver el fútbol. Los aficionados tenemos ahora un montón de plataformas, tenemos un teléfono móvil que lo podemos llevar a cualquier lado y podemos observar un partido si lo queremos. Así que yo pienso que los cambios a veces son necesarios por todas las razones que te mencionamos. Y siempre va a haber resistencia, polémica a los cambios en las reglas del fútbol, porque va a haber una corriente tradicional, clásica, como quieras llamarlo, que va a decir que el fútbol como se lo conoce está bien. Pero las nuevas generaciones, en cambio, están más abiertas a los cambios. Para un ejemplo está la implantación del VAR. Los más jóvenes, aquellos que ya vienen viendo el fútbol, que tengan entre los 14 y los 17 años, ellos ya totalmente con toda naturalidad han aceptado que el VAR forme parte del fútbol. Pero a aquellos que conocimos del fútbol de otra manera, que no estaba el VAR cuando empezamos a ver fútbol, obviamente nos tomó tiempo, nos costó aceptar que se deba parar el partido para ir a analizar la jugada, y esto trajo también mucho debate. Lo que sí creo que hay que tomar en cuenta a todos los actores del deporte, porque sí, claro, el fútbol es un negocio, pero ese negocio se mueve por nosotros, los que consumimos las plataformas en donde se transmiten partidos, los que compramos las camisetas de los equipos, los que pagamos una entrada para ir al estadio. Entonces creo que es fundamental que cuando se hagan estas modificaciones o se creen nuevas reglas, se tenga muy en cuenta el sentimiento del hincha y se guarde respeto a la historia y a la cultura del fútbol. Porque en esta búsqueda de cambios se han dado también ciertos experimentos o ciertas ideas absurdas que se han trasladado a los campos de juego. Y además, ya en la época que vivimos debe reflejarse no solo con una idea, sino acompañada de un estudio profundo. Y te digo esto porque en cierto momento se dio un experimento con los tiros libres sin barrera, que eran una especie de tiros penales de larga distancia. Se tomó la medida para que aumente el número de goles. Pero luego se dio un estudio independiente de una universidad que determinó que hay más posibilidades de que un jugador convierta un gol con barrera a que un jugador lo haga sin barrera. Y es que claro, cuando lo hacías de forma directa era justamente un penal de larga distancia, era un tiro franco. El arquero podía ubicarse en la mitad del arco dependiendo del ángulo y no había otra opción, era un disparo franco al arco. Pero cuando ejecutas un tiro con barrera, tú puedes hacerlo indirecto, puedes intentar hacer una jugada de laboratorio, puedes pegarle sobre la barrera, bajo la barrera, por el exterior, y obviamente hay más distracciones, como que tiene sentido. También recuerdo que hubo el intento de una tarjeta azul en donde iba
vuelvan a expulsar a un jugador por 10 minutos cuando no se considere una falta tan grave. Y volvemos a ver que la polémica nunca se va a alejar, porque el árbitro puede equivocarse, juzga subjetivamente, y dejar a un equipo con 10 jugadores durante 10 minutos puede cambiar el rumbo de un encuentro. Afortunadamente esto no progresó. Otra que se me viene a la cabeza es del año pasado en la MLS. Pusieron una regla en la que el jugador lesionado, después de ser atendido, tenía que permanecer 2 minutos fuera de la cancha. Y esto pasó con Leo Messi, que él se quejó, dijo que iban mal si iban así las reglas en el fútbol. Y es que es lógico, al equipo del jugador que lesionaron, a ese lo dejas en inferioridad numérica, y al jugador que causó la falta, como en este caso del ejemplo de Messi, ni siquiera le sacaron amarilla. Creo que no duró más de 3 fechas de esa regla, porque en realidad era una regla absurda. Y por eso hablaba de respetar la cultura del fútbol, porque no puedes poner, como quisieron también en su momento, tiempos muertos en el fútbol, como si fuese básquetbol, o que se dé el encuentro con 10 jugadores por bando. Yo creo que esas cosas ya son descabelladas y van justamente contra la cultura del fútbol. Pero bueno, vamos a analizar 5 propuestas de nuevas reglas del fútbol que han dicho a algunas personas, algunos exjugadores, y empezamos. La primera es la que lanzó Gianluigi Buffon, el ex arquero italiano, que dijo que cuando él empezó a jugar fútbol era de los 5 jugadores más altos de toda la Serie A, y que en su último año seguía siendo de los 5 más altos, pero de los 22 jugadores que estaban en el campo de juego. Y por esto proponía que se deben aumentar las dimensiones del arco profesional de fútbol. Y además que estas medidas habían sido impuestas en 1875. Yo creo que tiene sentido, pero como decía, tiene que haber un estudio previo para ver cuál sería el porcentaje de aumento de los arcos, que hoy por hoy tienen la medida de 7.32 metros de largo por 2.44 de alto. Porque sí, obviamente la altura de los guardametas hoy en día ha ido en aumento, y también el fútbol hay que entender que se trata justamente de que un jugador demuestre la destreza para hacer un gol, para evadir, para regatear y poder marcar. Sin embargo, yo creo que es una propuesta válida a mi entender. La siguiente la dijo Pierluigi Collina, que ahora es el jefe de árbitros de la FIFA. Propuso que los penales ahora sean sin rebote, es decir, se señala un penal y simplemente va a ser cuestión de arquero y el lanzador del penal. Una vez culminado el penal, si es gol se saca del medio, y si lo tapó o lo erró se sigue con saque de arco. Justicia, diría yo, en este caso al arquero. El arquero ya de por sí va en desventaja. Sabemos que un penal tiene el 75% de probabilidades de ser convertido. Así que para mí esto sí es justo, yo sí apoyaría esto, porque además yo creo que se evitaría esa polémica de que se invadieron cancha de uno u otro equipo. Continuamos con lo que dijo Gerard Piqué. Yo creo que de manera casual, en una entrevista que hizo en un podcast con Iker Casillas, él manifestó que se debe mejorar el entretenimiento, el atractivo del fútbol, y que eso es aumentando el número de goles, y que se debería sancionar a los equipos que empaten a 0 goles con la suma de 0 puntos. Decía que esto va a abrir el partido porque van a buscar anotar. Sí, el gol es la efervescencia del fútbol, pero hay partidos de 0-0 que pueden ser totalmente entretenidos. Y segundo, creo que no es dable porque hay muchos equipos que no tienen el nivel económico de inversión para hacerle frente a los más poderosos. Hay que ser realistas. El equipo de menor nivel va a buscar aguantar ese empate. Con esta regla yo no voy. Bueno, y ahora nos vamos con 2 reglas que ya las propuso directamente la IFAB, que recordemos es el organismo encargado de modificar las reglas del fútbol. Se modificó la regla que anteriormente decía que un arquero no puede retener más de 6 segundos del balón porque va a ser cobrado un tiro libre indirecto dentro del área. Ahora esa regla es que el arquero puede tenerla por 8 segundos, pero si no saca en ese periodo de tiempo, se concede tiro de esquina a favor del equipo rival. Va a entrar en vigencia en el Mundial de Clubes. Y la última regla de la que vamos a hablar es la llamada Ley Wenger. Se denomina así porque fue justamente propuesta por alguien que muchos consideran un visionario del fútbol, que es el ex director técnico del Arsenal, Arsène Wenger. Y aquí vamos a uno de los puntos que más se ha querido cambiar a lo largo de la historia de las normas del fútbol, que es el fuera de juego. Primero que nada, voy a decir que la polémica no se va a ir. Sucedió con la implementación del VAR, luego con el semiautomático, y siguen habiendo quejas. Y ahora lo que se propone con esta ley Wenger es que el fuera de juego sea sancionado únicamente si todo el cuerpo del delantero se adelanta al penúltimo defensor. Con esta ley yo no estoy de acuerdo.
ahí le vas a dar una ventaja demasiado grande a mi manera de ver al delantero. Pero bueno, esta regla también ya va a entrar en periodo de prueba en un torneo juvenil del 2026. Y bueno, si ya se implementa no podemos hacer nada, nosotros lo máximo que podemos es llevarlo a un debate, a una queja, pero los organismos del fútbol son los que deciden al final. Espero que en los comentarios la gente me diga cuál es la opinión que tiene. Y bueno, te agradezco por ver el video, ayúdame con tu suscripción, tu like y nos vemos en la próxima.